Vamos a ver en este video qué es investigar. Partiendo de lo que vimos cuando vimos el conocimiento, investigar sería interesarse en un problema, enfrentarse, indagar, preguntarse. Nosotros habíamos visto el objeto de conocimiento. El objeto de conocimiento nosotros lo enfrentábamos al sujeto de conocimiento y se establecía una relación mediante la cual el sujeto conocía al objeto. Investigar va más allá, ¿sí? No es lo mismo. Investigar, según la Real Academia Española, la definición dice que es la acción de examinar sistemáticamente, observar, tratar de descubrir. Es decir, que nosotros lo vamos a ver como un proceso que tiene que tener una finalidad, un propósito. Vamos a ver el apartado la tramposa certeza del sentido común. Porque en realidad nosotros investigamos para eso, para romper con lo que está dicho. Tenemos que problematizarlo, tenemos que tratar de ir más allá, dar dinamismo, ¿sí? El sentido común lo que hace es hacer que uno presuponga cosas. Y ahí está entrando la subjetividad. Y eso es algo que también hay que sacarlo. Y ahí es donde aparece el apartado 2, la importancia y el significado de las rupturas en el proceso de objetivación y desnaturalización de lo social. Para lograr ser objetivos nosotros en una investigación tenemos que poder corrernos, ¿sí? Tenemos que, se supone que uno va a dudar, va a criticar el proceso, todo lo que nos apropiamos de la realidad sociocultural y lo construimos de esa manera como un objeto de estudio, ¿sí? Ahí es donde logramos ver qué es lo que voy a investigar. Lo que hay que tratar de hacer para ser objetivos es salir de la obviedad. Terminar con la obviedad de ciertas prácticas, ¿sí? Que por cotidianos o familiares no nos permiten ver, entonces hay que evitar la obviedad. Objetivar también permite encontrar los núcleos claves. No sé si les ha pasado a veces de ver noticias donde en la tele pasa mucho, si uno mira un noticiero, de repente una noticia empieza siendo de algo y termina siendo de otra cosa. Por ejemplo, no sé, un ladrón entró a robar a tal lado y de repente entrevistan a la persona a la que le robó y dice, sí, no, para mí estaba drogado y se empieza a hablar de la drogadicción y lo mal que le hace a la sociedad y una cosa lleva a la otra y termina, eh, debido a la subjetividad de los que están hablando, se pierde el núcleo. Entonces, cuando uno vuelve a ser objetivo, es donde encuentra los núcleos claves. En el caso de la noticia esa que les decía, por ejemplo, sería el robo. Punto. La objetivación, como les decía, es un proceso continuo de ruptura sobre el sentido común, la tradición, los métodos y el propio investigador. Él también tiene que ponerse en tela de juicio. Hay que poner todo en tela de juicio. Entonces termina siendo una duda radical. Recordemos que estamos dentro de lo que es el saber científico en las ciencias sociales. Al estar en el saber científico, era el tipo de ciencias que era dinámica, ¿sí? Y termina dando como resultados teorías que son provisorias. La desnaturalización de lo social se refiere a que lo natural, en realidad, eh, todo lo que es natural lo aprendimos en realidad de otros. Y al ser aprendido de otro, termina siendo algo cultural. Y lo cultural era parte del saber vulgar. O sea que también hay que evitar esta parte. Para todo esto tenemos herramientas. Las herramientas no son solo el conocimiento que ya hay sobre un tema, sino que hay que tratar de conocer más, indagar, revisar, revelarse, y siempre hay que tratar de ir más allá. Vamos a ver ahora el apartado, las complejidades de la construcción del objeto de estudio. El objeto de estudio dijimos que no es real, ¿sí? No es la realidad. Eh, Tampoco es el referente empírico, es una construcción, se fabrica para dar cuenta de algunos aspectos de la realidad, pero lo estamos fabricando. Lo que es el referente empírico sería lo que está observado y experimentado. El objeto de estudio tiene que salir de esto.
La definición dice que es una trama de relaciones entre lugares o individuos a partir de los cuales se pueden entender ciertas actitudes individuales o grupales. Es decir, termina siendo una construcción teórica metodológica que intenta dar cuenta de relaciones y procesos que vinculan a los diferentes sujetos con el referente empírico, con lo que sí está ya estudiado. Un ejemplo, por ejemplo, sería las nuevas formas de diversión en los adolescentes actuales, por ejemplo. Uno tiene estudiado cómo se divertían los adolescentes antes y todo cambió, ¿sí? Todo cambio que haya en la sociedad nos permite abrir el juego a un objeto nuevo de estudio. Vamos a ver el apartado ahora del problema social al problema de investigación. El problema social son ideas que pertenecen al sentido común. En cambio, el problema de investigación surge de la objetivación del investigador, no surge del sentido común, sino justamente de ser objetivos, de romper con todo esto. En ciencias sociales nosotros trabajamos con seres humanos, ¿sí? Al trabajar con seres humanos no podemos experimentar para corroborar hipótesis, que era lo que hacía el método deductivo, que era el que utilizaba las ciencias formales como matemáticas, ¿sí? Nosotros estamos en ciencias sociales. Es decir, que la investigación en ciencias sociales lo que son acciones y decisiones que se toman por los investigadores. No se trata de seguir una cantidad de pasos ordenados y todo preestablecido, sino que es muy importante que el investigador tenga creatividad, desorden, inquietudes y sobre todo, para todo esto es importante el tema del interés, como ya les vengo diciendo varias veces. Vamos a ver dos definiciones. El marco teórico, que el marco teórico son los conocimientos científicos en los que se basa una hipótesis y es de donde parte una investigación. Es lo que ya está investigado. Ahora, las hipótesis es lo que se supone de algo. Es la relación entre variables. Son enunciados que no se sabe si son verdad, pero se suponen verdaderos. Surgen del ingenio, de la imaginación y de la intuición del investigador. Y se basan en el conocimiento que se tiene, o sea, en el marco teórico, pero se espera profundizarlo. O sea, no puede quedarse ahí, no puede ser solamente el marco teórico. Se tiene que ir más allá. Son suposiciones y conjeturas. Recordemos que en las ciencias sociales se utiliza el método hipotético deductivo, que lo que hacía era a partir de una hipótesis, se la estudiaba, si se llegaba a que era falsa, se cambiaba la hipótesis, si no se llegaba a que era falsa, quedaba verificada, sujeta a ser refutada, pero no quería decir que sea verdadera. Vamos a ver lo que son las variables. Las variables son factores o elementos que intervienen en una hipótesis. Son aspectos de la realidad, ¿sí? Hay dos tipos. Las variables independientes, que son explicativas, y son las que condicionan o determinan cambios en la variable dependiente. Entonces, la variable dependiente termina siendo lo que se espera descubrir con la investigación, ¿sí? Eh, por ejemplo, la variable independiente, según el problema, nosotros vamos a encontrar varias causas, posibles causas. Un ejemplo podría ser el problema de los chicos que dejan la escuela. Esa variable, es una variable, es dependiente. ¿Por qué? Porque puede tener distintas causas y cada una de esas causas van a ser las variables independientes. Por ejemplo, pueden ser los distintos recursos económicos de los chicos, la distancia a la escuela, la alimentación que reciben, la salud de los familiares, que por algún familiar se tengan que quedar en las casas, lo que sea. Todas esas causas, ¿sí?, explicativas vendrían a ser variables independientes que pueden afectar en que el chico tenga que dejar la escuela, que sería la variable dependiente. Entonces, ¿cómo quedaría una hipótesis respecto a esto? Podría ser que los chicos dejan la escuela por bajos recursos económicos de la familia. Ahí tendríamos una hipótesis con una variable dependiente y una independiente. Entonces,
Vamos a ver distintos tipos de hipótesis. Hay tres tipos. Las descriptivas con una sola variable, hay descriptivas con dos o más variables y están las que relacionan dos o más variables con dependencia, que es lo que hicimos recién en el ejemplo. Relacionamos dos variables, una dependiente y una independiente, con una dependencia y ahí armamos una hipótesis. Este es el tipo de hipótesis con el que vamos a trabajar en esta materia.